Muchísimas bendiciones, qué maravilloso es nuestro Dios y nos da una oportunidad más de compartir con ustedes la poderosa palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Y te doy gracias por cada uno que nos escucha, que nos ve, Señor. Y yo te pido que tú hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo realmente nos abra el entendimiento para entender tu palabra. Ayúdanos a ver nuestra vida con tus ojos, Señor. Yo te pido que la luz de la palabra alumbre sobre nuestro corazón. Y que realmente por esta palabra podamos entendernos y podamos cambiar las cosas que nos impiden caminar en victoria. Eso te pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control. Amén. Quiero compartir una palabra muy poderosa, que a mí me ha tocado mucho, me ha hecho reflexionar mucho en estos días. Pequeñas grietas en nuestro corazón que pueden destruirnos. Repáralos. Y quiero mostrarles en base a la palabra, en base a muchas personas de la Biblia que dejaron pequeñas grietas en su corazón. Y los dejaron por muchos años. ¿Qué son pequeñas grietas? Puede ser un pecado oculto. Puede ser un problema de carácter. Puede ser una debilidad que permitimos en nuestro corazón que nos gobierne. Vamos a estudiar la palabra y yo creo que vamos a entender. Y vamos a ser confrontados con la verdad de la palabra de Dios para nuestra sanidad y para nuestra liberación. Primera Samuel capítulo 10, versos 6 al 7. Es cuando el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Él fue puesto como primer rey de Israel. Y es tan impresionante este texto, muchos usan y muchos desean sobre su vida. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Y serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que debe hacerse, porque Dios está contigo. Qué poderosa promesa recibió Saúl. Y ocurrió tal cual como Dios lo había anunciado. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder y él fue transformado, le fue quitado la timidez, el temor. Y él pudo levantarse y liberar al pueblo de Jabes del opresor que les quería quitar el ojo a todas las personas de Jabes, que les quería oprimir. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él liberó a toda esa gente y era grande la victoria. Pero después sucede algo, ¿verdad? O sea, esta palabra recibió el primer rey de Israel antes de ser rey, ¿verdad? Cuando empezó, vino esa tremenda liberación. Después vino otra tremenda liberación de los filisteos. Era poderoso lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en la vida de Saúl. Pero después hubo grietas en su corazón. La Biblia no lo describe muy bien si él se puso autosuficiente, porque la autosuficiencia puede ser un peligro. Ya creer que nosotros somos los que producimos las grandes hazañas y no damos gloria a Dios. O sea, el orgullo siempre quiere meterse ahí. El orgullo es una de las grietas que de seguro nos lleva a la ruina. Porque Proverbios dice, antes de la caída viene el orgullo.
Y el orgullo es muy sutil, se mete en nuestro corazón y quizás otras personas no lo vean, pero nosotros creemos algo de nosotros mismos que no es. ¿Cuál era la clave de las grandes hazañas del rey Saúl? Era Dios obrando, era el Espíritu de Dios sobre él. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, queda un montón de escombros, un hombre débil, un hombre arruinado, un hombre endemoniado, un hombre amargado. No queda nada de grandes hazañas, grandes victorias. Y eso necesitamos entender. Pero parece que a Saúl se le subieron los humos y él quería hacer las cosas siempre a su manera. Dios le hablaba, pero él no obedecía del todo. O sea, daba la sensación de que él podía hacerlo un poco mejor que Dios. Y yo creo que eso es un peligro muy grande hoy día para nosotros también. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que hacer tal cual como Dios nos manda hacer. Por ejemplo, Dios le mandó matar a un pueblo, erradicarlo por completo, a los amonitas. Y él no mató a todos, tampoco destruyó los animales, él tenía que liquidar todo. Pero él se dejó presionar. O sea, él tuvo grietas en su corazón. Y la grieta más grande era hacer las cosas a su parecer y no conforme a la orden de Dios. La otra grieta que tenía Saúl era dejarse presionar por los hombres. Sus generales le dijeron: ¿por qué no traemos los mejores animales? ¿Por qué no traemos algunas riquezas? Dios había dicho: destruye todo, y punto. Y cuando Samuel le confronta a Saúl, él dice: bueno, nosotros pensamos traer sacrificio a Dios, y etcétera, etcétera. Siempre justificaba su error. Esa es otra grieta. Cuando nos equivocamos, en vez de arrepentirnos de todo corazón y pedir perdón, justificar nuestro error. Eso nos trae ruina, destrucción. Bueno, él tenía esas dos grietas y se repetían hasta que Dios dijo: yo voy a escoger uno más fiel que tú. Y lo desechó, y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y vino sobre él un espíritu de celos, un espíritu de ruina y un espíritu de destrucción. Otro ejemplo muy fuerte es Sansón. Sansón era llamado para liberar a Israel y Dios lo usaba poderosamente. Pero él tenía una grieta en su corazón. Él descuidó lo que Dios había dicho. Dios había dicho con toda claridad que no tomen mujeres de los pueblos ajenos, los pueblos que no eran pueblos cristianos, porque iban a terminar adorando a otros dioses. Sansón tenía esa grieta, descuidó eso. Tomó en poco la palabra de Dios. Acá nos damos cuenta, Saúl tomó en poco lo que Dios le dijo. Sansón tomó en poco lo que dijo. Dios le usaba por un tiempo. Una y otra vez leemos en Jueces que el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio la victoria. Pero también hay un versículo que dice que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque él estaba extendiendo los límites, estaba jugando con el pecado, y un día el Espíritu de Dios le abandonó. Y fue su ruina, su destrucción y su muerte. O sea, lo que quiero es contarle un montón de historias bíblicas para tratar de que nosotros podamos identificar si hay grietas en nuestro corazón que necesitamos cerrar. Leamos 1 Samuel 15 del 26. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor,
él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo, rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Otra traducción bíblica dice, más fiel que tú. Y se va a ungir como rey a David, que después fue un rey conforme al corazón de Dios. O sea, la fisura de Saúl era su temor a los hombres y su desobediencia a Dios. Otro rey con fisuras en el corazón fue Acab. Acab también tuvo, o sea, parece ser que todos los que tienen fisuras en el corazón tienen problemas con detalles en la palabra de Dios. O sea, tomar en poco lo que Dios ha dicho. Y yo creo que estamos viviendo muchos en derrota por tomar en poco, por decir no es para tanto, no es tan grave, hoy día ya no es así, la Biblia sí lo dice, pero hoy día es diferente, nuestra cultura es diferente. Esto es peligrosísimo. Acab, yo me quiero imaginar el pensamiento de Acab. Él sabía que ellos no tenían que tomar mujeres de los pueblos alrededor. Eso con toda claridad estaba escrito. Y yo, entrando en la imaginación, porque no dice eso la Biblia, me imagino que Acab dijo, bueno, acá en Israel no hay mujeres tan lindas, esa Jezabel demasiado linda es. Yo soy el rey, yo la voy a cambiar, ella se va a someter a lo que yo digo. Pero él se salió de la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento de muchos jóvenes cuando eligen su pareja. Pero en el momento que pisas la palabra, estás saliendo de la protección de Dios. O sea, vos te estás saliendo de Él. Y no estás protegido. Por eso la mayoría que toman esa decisión no vuelven. Terminan destruidos. Porque no están en el Señor, se salen del camino. Porque la Biblia nos dice con claridad, someteos a Dios, o sea, vivir en obediencia a Dios y de ahí resistir al diablo. Pero si vos te salís de su palabra, vos estás caminando tu propio camino y vas a ser víctima del devorador. Eso le pasó a Acab. Él se fue, buscó para su mujer una endemoniada, una mujer adoradora, sacerdotisa de Baal, y la trajo a su casa. Y como que él era un hombre de autoridad, no solo trajo la maldición a su familia, sino trajo la maldición a todo Israel. Esa mujer hizo que todo Israel se aparte de Dios, a tal punto que Elías pensaba que él era el único sobreviviente. Era una pequeña fisura en el corazón. O sea, Acab, se nota por la historia, era medianamente cristiano. O sea, tenía cierto temor de Dios. Pero tomaba decisiones en la carne sin consultar a Dios y contrario a la palabra de Dios. Esa fisura le trajo a él ruina, muerte, a él, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos. Y Acab está en la Biblia como un ejemplo de maldición del peor rey de Israel. Todo empezó con una fisura en el corazón. Mientras voy relatando, yo quiero que cada uno pruebe su corazón como está. Que pruebe su corazón. Acá vemos que afectó a toda la familia. Afectó a los hijos, afectó a los nietos. Y a todos le fue para ruina.
Otro ejemplo bíblico que me impacta mucho. Vemos la secuencia de los profetas desde Elías. Elías, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre obediente a Dios a tal punto que no vio la muerte sino fue llevado por el Señor. Elías se va y unge a Eliseo. Eliseo pide una doble unción del Espíritu. Ese era el deseo de su corazón. Él había caminado con Elías, él había obedecido a Elías, él había sido fiel y Dios le da la doble unción. Y en la vida de Eliseo, en los relatos bíblicos, ocurren el doble de milagros que en la vida de Elías. Pero Eliseo, así como Elías, también tenía un siervo que se llamaba Giezi. Giezi tenía una fisura en su corazón. Él amaba más los bienes materiales que la presencia de Dios. Y él estaba dispuesto a mentir. Él estaba dispuesto a mentir en el nombre de Dios para conseguir bienes materiales. Tal es así que un día cuando Naamán viene junto a Eliseo, por su milagro, un hombre sirio muy rico, y Eliseo le dice, no quiero nada, no quiero que me des tus riquezas, llévatelo todo, la sanidad es gratis, alaba a Dios. Entonces Giezi quería ese dinero. Y cuando ya el hombre se va, le sigue y le dice, mi jefe cambió de parecer. Vinieron unos profetas de las montañas y necesito algunas de las cosas que ofreciste a mi Señor para entregárselos. O sea, él mintió por amor al dinero. Y lo tremendo es, él después vuelve junto a Eliseo. Y Eliseo le dice, ¿dónde estuviste? Y Eliseo le dice, ¿no estuviste tú allá pidiéndole tal cosa y tal cosa? Porque has hecho esto. Sobre tu vida va a venir la lepra que tenía Naamán, sobre ti y sobre tus descendientes. O sea, si Giezi tomaba la misma decisión de Eliseo de pedir una doble unción, la línea profética hubiera seguido. Pero él, en vez de amar la unción, amó el dinero. Lo amó tanto que estaba dispuesto a mentir en nombre de Dios. Y su historia describe una generación, varias generaciones de leprosos a causa de una grieta en el corazón. Cuando yo estaba estudiando hace muchos años, yo en el seminario vi personas que no fueron íntegros con sus cuentas, que no fueron íntegros con los números. Y muchas veces me tocó intervenir porque lo veía, porque eran personas que yo apreciaba, pagar sus cuentas que ellos habían dejado ahí mintiendo. Después vi su ministerio y vi ruina. No vi la bendición sobre su vida, porque había grietas, las mismas grietas que tenía Giezi en su corazón. Quizás ya hemos hablado de un montón de grietas, quizás ya encontraste algunas en el tuyo. Y tú dices, me doy cuenta. ¿Sabes lo que puedes hacer? Pedir perdón a Dios, arrepentirte y cambiar. Dios te perdona, Dios te sana, cierra las grietas, no sigas practicando lo mismo. Y Dios te va a restaurar. Era tremendo esto. La grieta del sacerdote Elí. Elí era un sacerdote y su grieta era honrar más a los hijos que a Dios. Él, en vez de frenar a los hijos,
en vez de ponerle en su lugar a los hijos, permitía a sus hijos que tengan relaciones sexuales dentro del templo con mujeres que venían a traer sacrificio. Él permitía a sus hijos sacar la mejor carne que era sacrificada para el Señor. Y Dios le llama a cuentas. Dios le reclama, ¿por qué honras más a tus hijos que a Dios? Y la maldición por esa grieta que vino sobre él y su familia era muerte. Muerte para él y sus hijos. Y muerte prematura en la mitad de los años a los descendientes. Y les quitó del sacerdocio, porque ellos eran una línea sacerdotal. A él y sus descendientes, a causa de permitir esa grieta, de no poner límites a sus hijos, de no ponerles en su lugar, no poner orden. Una grieta en el corazón. Tremendo es. O sea, la grieta del pueblo de Israel. Después de Josué, encontramos en Jueces capítulo 2, donde dice que murió Josué y toda aquella generación, y venía una generación que no conocía a Dios, que no tenía intimidad con Dios. ¿Cuál era la grieta? Ellos no conocían a Dios. Ellos no tenían una vida de oración. Ellos no tenían intimidad con Dios. Ellos no tenían una profundidad en la palabra de Dios. Esa es la grieta que muchos cristianos hoy tienen. Y el siguiente versículo ya dice que ellos sirvieron a Baal, a la diosa Acera, y después vino la maldición y la ruina sobre su casa y no pudieron hacer frente a sus enemigos y fueron esclavos de sus enemigos. ¿Cuál era la grieta? La grieta era descuidar la presencia de Dios, descuidar la comunión con Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo estás en la palabra? ¿Estás enamorado de Dios? ¿Estás cuidando tu fuego en tu altar como hablamos la otra vez? La grieta de Jacob, uno de los patriarcas, era el engaño. Por eso sufrió engaños muchas veces. O sea, muchos quizás piensan que estuvo bien que haya engañado a Esaú. No, no estuvo bien. Él no confió en Dios ahí. Dios le iba a dar a él la bendición. Pero él arrebató la bendición que estaba sobre su vida con su mentira y con su engaño. Eso estuvo muy mal. Eso fue una grieta en su corazón. Por eso Dios mismo le cambia el nombre después. Porque sobre su nombre estaba ese engaño escrito. Pero ¿dónde él empieza a cosechar? Cuando su suegro le engaña y le da a la hermana que él no quería. Le da a la mujer equivocada como esposa. Después le engañan sus hijos, le mienten, dicen José está muerto, tu hijo está muerto. O sea, él estaba comiendo del fruto de su grieta. Porque era engañoso. También comió engaño. Yo creo que eso tenemos que entender. Y pedir perdón a Dios. Y Él nos perdona, nos limpia. Y cambia la maldición en bendición. Porque Jesús fue maldición por nosotros. Si nosotros nos vamos a la cruz, alcanzamos el perdón y la misericordia de Dios. Para mí uno de los ejemplos más hermosos es José. José estaba sufriendo muchas injusticias. Él perdió a su mamá cuando era joven.
sus hermanos, como que su papá le cuidaba, como que ya no tenía mamá, celaban de él. Dios le dio un sueño y igual sus hermanos celaban de él. Ese sueño desató que le vendieran como esclavo. Estaban pensando matarlo. La grieta en el corazón de los hermanos era la envidia y los celos. Si tú tienes envidia y celos, son grietas por donde Satanás se mete y te va a destruir. Los celos y la envidia produjeron el primer asesinato. Caín se enojó. Dios dijo, puedes. Si tu conciencia estuviera limpio, podrías levantar la cabeza. Y dice, el diablo está al acecho, pero tú puedes frenar esto. Pero él no quiso. Su corazón estaba lleno de envidia, de rencor, de odio, enojo. Y mató a su hermano y fue un fugitivo el resto de sus días. Primer asesinato. También el asesinato contra Jesús fue por la envidia, por los celos. Si tu grieta es envidia y celos, arrepiéntete, ciérrala, porque es peligrosísimo. José perdonó a sus hermanos inmediatamente. Él mantuvo un corazón limpio. Fue injusto, sí, pero él mantuvo su corazón limpio. Cuando la mujer de Potifar se enamoró de él y le quiso llevar a la cama, él corrió. Él corrió, huyó del pecado como de una serpiente. Un ejemplo, él no se quejó en la injusticia, él mantuvo la comunión con Dios, él tenía todo el tiempo esa comunión con el Señor. O sea, cuando sos tentado, corre. La comparativa entre José y Eva que trajo el pecado a la tierra, ella se fue al lugar incorrecto y habló con el pecado. Y una de las grietas más terribles para caer en pornografía, para caer en adulterio, para caer en muchos pecados es la curiosidad. Eva, por la curiosidad, se fue a mirar al árbol donde no debería estar, y ahí estaba Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Le hizo ver el fruto. Y dice que Eva miró el fruto y le pareció muy bueno. Así es cuando entras en la pornografía, parece muy rico, pero te mata, te destruye, arruina la familia, tu descendencia. Trae mucho dolor. José corrió del pecado. José perdonó y Dios lo levantó. Y hasta hoy día es un ejemplo de bendición, de un hombre en medio del dolor. Caminó con cielos abiertos y un día salió del sótano de la cárcel. Dios le levantó sobre el imperio más grande de la tierra. Porque Dios levanta a las personas que cuidan su corazón. Así que yo creo que hay tantas cosas a tener en cuenta aquí. O sea, ¿cuántos caen en el pecado por la curiosidad? Por tomar un poco la palabra de Dios, por coquetear con el pecado, por no perdonar a otros, por decir no te puedo perdonar. Mateo 6:14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si tú niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Si no perdonas, quedas sin el perdón de Dios. Hay muchos que piensan que están haciendo sufrir al otro. Lo que están haciendo cuando no perdonan es abrir una grieta por donde entran los demonios y traen amargura, traen destrucción, traen enfermedad, traen ruina a tu vida.
Si no perdonas, hay una grieta abierta por donde va a entrar el diablo. La ira es una grieta. El chisme es una grieta. Por donde el enemigo entra y destruye. O sea, si hay destrucción, si hay ruina en tu casa, si hay dolor en tu casa, revisa tus grietas. No digas en primer lugar, seguramente Dios quiere que nos vaya así. Revisa tu corazón. Quizás Dios está esperando que tú ordenes tu vida para levantarte, para restaurarte, para bendecirte, para sanarte, para levantar tu vida, para levantar tu economía, para levantar tu familia, tu matrimonio. La mentira es una grieta muy grande que trae maldición. La idolatría nos deja fuera de la tierra prometida. La grieta de Judas. Quizás muchos no lo sabían, pero hay un texto bíblico que ahí se lee, pero nadie parece ser que lo da importancia. Dice una parte de la Biblia que Judas, discípulo de Jesús, era ladrón. Y él estaba al cargo del dinero de la iglesia, o sea, del grupo de discípulos y de Jesús. Tenía la bolsa de dinero Judas. Y Judas solía sacar del dinero. Por eso él era fanático de que la gente ponga en esa bolsa y no desperdicie supuestamente el dinero en perfumes caros para ungir a Jesús. Hubo una discusión por ahí porque María había gastado tanto en un perfume y él lo reclamaba porque probablemente María era una de las personas que aportaba para la bolsa de dinero donde Judas solía sacar. Bueno, Judas mantuvo esa grieta mientras caminó con Jesús. Él caminó con el mejor maestro. O sea, caminar con el mejor pastor, con el mejor maestro, no te garantiza que no haya grietas en tu corazón si tú lo permites. Judas caminó con el mejor pastor, pero siguió sin resolver un tema pequeño. Quizás eran pequeñas sumas que él sacaba, pero sacaba plata. Al final, por ahí entró Satanás. Por ahí entró Satanás. Y cuando los fariseos le ofrecen plata por vender a Jesús, él lo acepta. Y dice que Satanás entró en su corazón por esa grieta. Y vino muerte y destrucción y perdición eterna para Judas, que tuvo la oportunidad de ser un discípulo exitoso, de haber sido un hombre que marcara la historia de bendición de esta tierra. Por dejar una pequeña grieta, él quedó totalmente destruido. Así como Ananías y Zafira, por querer aparentar algo delante de la gente y no tener temor de Dios y mentir al Espíritu de Dios, cayeron muertos. O sea, podría yo mencionar mucho más grietas. Mucho más grietas. La grieta de los fariseos era la religiosidad, el orgullo y los celos que finalmente llevaron a la muerte a Jesús. Pero el orgullo no permitía, aunque ellos ya veían que Jesús tenía razón, no les permitía darle la razón y creer en Jesús. La religiosidad era una grieta que no permite, aunque ya ves que estás equivocado, que lo que estás haciendo no está bien conforme a la palabra, pero la religiosidad te ata y no te permite reconocer y dar un paso al costado y buscar la verdad en Cristo Jesús. Como ya dije, la ira destruye. La ira es peligrosa y destruye la vida.
destruye la familia. La murmuración es una grieta. Los israelitas cada vez que tuvieron una prueba murmuraron. Y el día que tenían que conquistar la tierra, ellos murmuraron toda la noche. Y ellos en su murmuración dijeron, ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. Y Dios dijo, lo que ustedes dijeron le va a pasar. O sea, la murmuración es una grieta que te deja en el desierto. Si tú quieres conquistar, tienes que arrepentirte de la murmuración y empezar a creerle a Dios. Y no importando la circunstancia, creer y basarte en lo que Dios ha prometido. Tremendo. O sea, la pregunta es, ¿cuál es la grieta de tu corazón? ¿Y cómo repararla? El único lugar donde se repara grietas es en la cruz del Calvario. Es en una persona, en Jesús. Es necesario un profundo arrepentimiento. Y quiero leer un texto de Romanos capítulo 6. Dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. O sea, podemos morir a esas grietas y resucitar a una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte. O sea, murieron esas cosas en nosotros. También seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, nuestras grietas, nuestras debilidades, nuestros pecados, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, para que esas grietas sean eliminadas por el poder de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Fueron cerradas las grietas. Pues cuando morimos con Cristo fuimos librados del poder del pecado. Dando que morimos con Cristo, sabemos también que también viviremos con Él. Cuando se agrieta una casa, tarde o temprano se cae. Cuando se agrieta una vida por el pecado, la ruina está cerca. O sea, esta palabra yo estoy seguro que el Espíritu de Dios trajo a mi corazón para hablarnos a todos. Yo creo que la mayoría o todos nosotros tenemos grietas que cerrar. Y esta palabra yo creo que nos lleva a reflexionar, nos lleva a saber que hay solución. Esta no es una palabra de juicio, sino una palabra de salvación. Si nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos limpia de toda maldad y va a cerrar esas grietas. Pero tenemos que ir a la cruz, tenemos que pedir perdón. Y no va a ser fácil porque el diablo siempre va a intentar mantener abierto esa grieta. Mantener abierto alguna herida, alguna ofensa, para que no la soltemos a la cruz y para que Él pueda seguir metiéndose por ahí. Revisa tu corazón, lleva las grietas a la cruz, pide perdón a Dios, pide a Dios que lo cierre, perdona, libera, arrepiéntete y Dios sanará tu corazón, sanará tu familia. Esto es tremendamente importante. Porque la Biblia dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Si dejamos grietas por ahí, entra para cumplir su propósito. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Si permitimos que Jesús cierre las grietas, Él nos va a dar vida y nos va a dar vida en abundancia, porque ese es su propósito para nuestra vida. Muchas cosas malas que nos pasan en la vida son porque hemos dejado al diablo entrar por alguna grieta. Así que cerremos las grietas. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Yo te pido que tu Espíritu
alumbre sobre nuestro corazón. Yo te pido, muéstranos cada grieta, si es del carácter, si es algún pecado oculto, si es orgullo, si es tomar un poco tu palabra, si es en algunos pornografía, lujuria de los ojos, falta de perdón, odio, rencor, ira, chisme, murmuración, pensamientos negativos, celos y mucho más. Todo lo llevamos a la cruz y te pedimos que tú nos perdones, que lo claves en la cruz y que nos resucites a una nueva vida. Una vida donde ya no hay grietas, una vida donde estamos totalmente unidos a Cristo. Eso te pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra milagros en la vida de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Si esta palabra fue de edificación para tu vida, compártela con tus amigos. Dios te bendiga.